Vamos a estudiar algo llamado discernimiento espiritual. ¿Cómo se llama? Discernimiento espiritual. Padre de amor, de bondad y de fidelidad, en esta noche nosotros, tus hijos, ante tu altar, necesitamos aprender un poco más de ti. Necesitamos conocerte un poco más. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo de Dios, a nuestro corazón. Necesitados de ti, necesitados de tu gracia, necesitados de tu favor. En esta noche te decimos: quiero aprender, porque aprender de ti es conocer y caminar hacia donde tú estás. Reprendo todo espíritu de falsa enseñanza, de falsa revelación, de falsa profecía, y declaro que nuestras vidas están acorde a la palabra del Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dice la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 1, verso 9. Todo lo leemos hoy en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la gloriosa dirección del Espíritu Santo. Dice la Escritura: esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza a Dios. ¿Qué pide Pablo? Que tengan conocimiento, para tener un buen discernimiento. Bueno, ¿qué es discernimiento? Discernimiento es la capacidad o es un don dado por el Espíritu Santo para ver la vida a través de la revelación de Dios. Eso es el discernimiento espiritual. Nos ayuda a conocer el campo espiritual. A ver, lo falso y lo verdadero, lo que proviene de Dios y lo que no proviene de Dios, y si no proviene de Dios, proviene del mal. Nos permite ver con los ojos de Dios y obrar conforme a su propósito. Es como la sabiduría que recibió Salomón para dirigir al pueblo. Eso lo leemos en la Primera de Reyes, capítulo 3, verso 9. Es una sabiduría dada por Dios a aquellos que buscan conocerle y vivir para Él y su obra, es decir, para el servicio a los demás sin interés. Me explico. Discernir es tener la capacidad de conocer, es tener la capacidad de diferenciar, es tener la capacidad de comprender, pero como es un discernimiento espiritual, entonces usted tiene que ver en el espíritu, no en lo terrenal. El discernimiento que hace en cada uno de nosotros nos empodera, nos capacita, nos ayuda a crecer y a edificarnos en amor como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. No es imaginarse, es conocer por medio del Espíritu Santo de Dios algo más profundo que no se puede ver en lo físico, pero se refleja claramente en lo espiritual. Me explico. Yo no puedo comprender algo espiritual si lo estoy viendo en lo físico, como no puedo comprender en lo físico lo que estoy viendo en lo espiritual. Recuerdo en este momento, hace algún tiempo, que mi hijo iba en una bicicleta prestada y salió un caballero, amigo de lo ajeno, con un cuchillo bastante grande a tirársele. Y cuando él salió a tirársele, dice mi hijo que él lo quedó mirando y salió a correr. El ladrón que lo quedó mirando a él y salió a correr. Y él no estaba viendo los demonios, él estaba viendo los ángeles que estaban acampando alrededor de los que le tememos a Dios. Y muchas veces nosotros vamos por la calle y la demás gente logra ver los ángeles y los ve físicos. Y hoy me contaba alguien, yo venía sola, pero una persona saludaba a alguien que parecía que venía al lado mío y yo volteaba a ver y no había nadie. Muchísimas veces el ángel del Señor está ahí y usted no lo ve, pero lo ven las demás personas. Eso se llama poder ver en lo físico, pero usted siente la tranquilidad, la seguridad, el respaldo. Eso en lo espiritual. ¿Sí? ¿Qué es el mundo espiritual? El mundo espiritual es un mundo que usted no ve, no porque no tenga la capacidad de ver,
todos tenemos la capacidad de ver en el mundo espiritual. Lo que pasa es que no lo hemos desarrollado. ¿Y por qué no lo hemos desarrollado? Porque no nos hemos ocupado de conocerlo. Entonces nosotros creemos que lo que vemos es lo suficiente. Y alguien dice, uy, hay un programa de cosas sobrenaturales y lo miran como si fuera algo extraordinario. No. Nosotros, el mundo físico depende del mundo espiritual. No depende el mundo espiritual de lo físico. Lo físico depende de lo espiritual. Porque todos nosotros fuimos hechos primeramente en el espíritu y después somos reflejados en la parte física. Hay algo muy impresionante, una historia muy impresionante en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Es una historia de un hombre letrado, de un hombre instruido, de un hombre preparado en la ley llamado Nicodemo, y tiene una conversación muy tremenda con Jesús. Y en esa conversación, Nicodemo le habla a Jesús, le dice: maestro, sé que has venido de Dios, porque todas las cosas que tú haces no las puede hacer alguien si no proviene de Dios. Y Jesús le dice: sí, es real. Y le dice: tú, para poderlo comprenderte, es necesario nacer de nuevo. Como Nicodemo no estaba viendo en el espíritu, entonces él dijo: ¿cómo? ¿Cómo puede un hombre viejo meterse nuevamente en el vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le dice: no, Nicodemo, tú estás equivocado. Lo que yo no te estoy hablando, le estoy parafraseando, pero usted lo puede leer en casa, Juan capítulo 3. Le dice: yo no te estoy hablando de un nacimiento físico. Yo no te estoy diciendo que tu mami debe volverte a parir. No, yo te estoy hablando de un nacimiento espiritual. Entonces, ¿de qué está hablando? De que yo en el espíritu muchas veces no he nacido y otras personas despiertan y dejan de ser naturales, pero pasan a ser carnales. ¿Qué es la diferencia entre un hombre natural y un hombre carnal y un hombre espiritual? El hombre natural es el que, toda criatura que ha nacido es un hombre natural. El hombre carnal es el que recibe a Cristo, pero decide seguir viviendo bajo sus propias leyes, bajo sus propios conocimientos, bajo sus propios preceptos, y no se dispone a crecer y a conocer. Es el terrenal, el terrenal y el natural es el mismo. El carnal y el natural es el mismo. El carnal, perdón, ya me confundieron. El hombre carnal es el que conoce de Cristo, pero no se dispone a crecer en él. El hombre natural o terrenal es todo hombre y mujer, toda criatura nacida en la tierra. Y el hombre espiritual es aquel que se dispone a ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí me hice comprender? Entonces, ¿qué pasa? Cuando Jesús le dice a Nicodemo: lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te asombres de lo que te estoy diciendo. Quiere decir que todo lo que usted conoce en la carne, vive en la carne, va a seguir siendo carne. Mire, por más que usted y yo nos tratemos de embellecer, este cuerpecito se va a desgastar. Porque es terrenal, carnal. Por más que usted y yo hagamos lo que hagamos, por más todo lo que no se puede hacer hoy en día en relación a la estética y a la belleza, al fin se va a desgastar. Y así usted se hubiese cuidado toda la vida en alimentación y en comida, también se va a desgastar. Esto es terrenal y se va a quedar aquí, pero el espíritu no. El espíritu, ¿qué es el espíritu? El espíritu es el aliento de vida que Dios nos dio. Cuando Dios crea al hombre en el Edén, sopla. Y ese sopla es el Rúa de Dios, el espíritu de Dios. Y le da al hombre un alma viviente, un espíritu vivificante. Y es lo único que se puede comunicar con el Espíritu Santo de Dios. Pero le da un libre albedrío, una voluntad. Esa voluntad se llama alma, donde están sus deseos, donde está su carne. Cuando usted quiere discernir el mundo espiritual, tiene que doblegar su alma al espíritu, porque las cosas de la carne no se disciernen sino en la carne, y las cosas del espíritu no se disciernen sino en el espíritu. Y le dice Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3, verso 12:
Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere cosas celestiales? Cuando nosotros hablamos de un discernimiento espiritual, usted tiene que comprender que es un mundo que no conoce, pero que existe y es real. Usted tiene que comprender que es un mundo de donde depende la vida que yo tenga aquí en lo físico. Yo no llevo de lo físico a lo espiritual, yo traigo de lo espiritual a lo físico. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, terminando, dice un verso: todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. No quiere decir, o sea, no quiere decir que yo voy a atar aquí en la tierra algo natural. Yo lo ato en el espíritu y lo ato en la tierra y se ata en el cielo. ¿Qué quiere decir? Que el cielo recibe la orden para poder ser atado aquí en la tierra. Lo que usted ata en la tierra y solo se queda en la tierra no recibe respuesta. Hay oraciones que se dice no suben ni al techo de donde usted está orando. Son oraciones carnales, son oraciones terrenales, son oraciones que no tocan el corazón de Dios. Entonces no reciben respuesta, porque cuando yo voy a orar, tengo que orar en el Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu? No es entrar a trance, no, es darle la capacidad al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a orar y a pedir como es correcto, como conviene. Cuando alguien habla de espiritual, no sé, muchas veces se piensa en un más allá, muchas veces se piensa en terror, muchas veces la gente piensa en lo espiritual como algo que no tiene nada que ver con lo físico. Y no es así. Lo espiritual vive aquí en lo físico, lo que pasa es que no lo vemos. Y ser espiritual no significa que usted anda volando. Ser espiritual significa que usted ha logrado penetrar dentro de ese mundo espiritual preparado para cada uno de nosotros. Nosotros como humanos tenemos que comprender que nacer de nuevo es en el Espíritu. En la carta de Pablo a los Efesios capítulo 2, verso 1 dice: a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, os dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué está hablando? De una muerte espiritual. ¿Por qué el hombre está muerto espiritualmente? Porque no conoce lo que hay más allá. Mucha gente habla de agüeros, de brujería y de todas esas cosas que son 100% reales y se las ve en un mundo espiritual, no en un mundo físico. Entonces, discernir es entender qué es lo correcto del mundo espiritual, en qué debo moverme en el mundo espiritual y en qué no. Hablamos la clase anterior que estábamos hablando de Satanás, que Satanás verdaderamente es un ángel, caído, pero un ángel. ¿Sí? Él se mueve en el mundo espiritual y en el físico. Y eso es lo que le ha dado la capacidad de mover y de manejar la humanidad como lo ha logrado hacer. Y cuando yo logro entrar a ese discernimiento espiritual, yo logro comprender lo que se mueve en el espíritu. Mire, nosotros como humanos tenemos un discernimiento terrenal que está basado en nuestro conocimiento y en nuestra experiencia de vida. Cuando usted necesita saber algo terrenal, a ver, diga usted de moda, pues usted va donde una persona que sepa de moda. Cuando usted necesita un conocimiento terrenal basado acerca de una ciudad, de las calles, usted va y busca eso, dirección, todo eso, porque eso es un conocimiento, un discernimiento terrenal, como le digo, basado al conocimiento y a la experiencia, que nos ayuda a desarrollar proyectos, a levantar empresas, a dirigir grupos y muchísimas cosas más. Y es una inteligencia terrenal, es una inteligencia que nos lleva o nos ha dado Dios. Son capacidades que Dios le ha dado al hombre para que se supere aquí en la tierra, para ser exitoso terrenalmente, para poder desarrollarse terrenalmente, para poder vivir algunas situaciones terrenales. Pero no es un discernimiento, gracias, espiritual. Usted no puede confundir jamás el discernimiento con la inteligencia. No hay cabida.
¿sí? Usted puede ser muy inteligente y tener cero discernimiento espiritual. No ser tan inteligente y tener mucho discernimiento espiritual, ¿sí? Eso es el discernimiento espiritual, la capacidad de poder ver en un plano espiritual lo malo y lo bueno y de dónde procede. Es tener la capacidad de vivir bajo la revelación de Dios. Dime. Me pide un ejemplo de la inteligencia y del discernimiento. Una persona inteligente puede perfectamente diseñar, hablemos de un ingeniero que puede diseñar un puente para ir de un lugar para pasar encima de un río, obviamente, o bueno, él tiene la capacidad de decir, bueno, ¿cómo hacen un puente? Bueno, de hecho es algo que yo siempre me he preguntado, ¿no? Yo digo, tan altos los cuelgan, no sé esto, o sea, todo lo que lleva a hacer un puente, eso lo hacen con inteligencia, no lo hacen con discernimiento. Pero cuando usted se para al frente de una persona y la mira, y si la persona está endemoniada, usted no necesita tener conocimiento, usted necesita tener discernimiento de qué es lo que se está moviendo en la persona. Y para eso no puede pararse al frente ni el ingeniero, ni el médico, o sea, dice, no, esto es sobrenatural, yo esto no lo entiendo, yo no lo creo, está loco, vaya al psiquiatra, y no, ahí necesita un discernimiento. El ejemplo debiera haberlo hecho con un médico, ¿no? En relación a una enfermedad de conocimiento, se fracturó la pierna, está rota, usted la está viendo, está quebrada, algo está pasando, claro, hay que colocarle un clavo, una félula, lo que necesite. ¿Quién lo hace? El médico. Llega una persona y usted la empieza a ver, no es que yo veo esto y la ve gritando y la ve que voltea, eso no lo va a poder solucionar el médico. Tiene que tener un discernimiento espiritual que algo sobrenatural está pasando en la persona. No es sobrenatural tener una pierna quebrada, es físico y lo está viendo, pero sí es sobrenatural mirar ciertas reacciones que tiene el ser humano cuando tiene una influencia demoníaca en sí. ¿Me hice comprender? Bueno, ¿cómo tener discernimiento espiritual? Ya miramos qué es el discernimiento, ahora vamos a verlo cómo tener. Dice en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, verso 14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Podemos retomar la conversación de Jesús y Nicodemo. ¿Cómo podemos creer si no nacemos de nuevo? Pablo habla de que quien es niño en Cristo toma leche, referente a una palabra suave, liviana, que no lo saque de la zona de confort. Pero cuando una persona ya es adulta en el Señor, ya tiene un discernimiento espiritual que lo lleva a ver más allá de lo que naturalmente puede visionar. Una persona natural dice, en mi vida yo no voy a poder prosperar en esta área porque no tengo el dinero, las capacidades para hacerlo. Una persona en el mundo espiritual sabe que tiene todas las capacidades para prosperar en el área que Dios le permita. Cuando nosotros vemos algo totalmente espiritual, cuando Felipe es teletransportado y aparece en otro lugar de donde estaba, uno pensaría, esto no puede suceder, esto no es posible, esto solamente pasa en el mundo de los esos que ven películas que yo no me sé los nombres, de la ficción, gracias hijo. Esto pasa en el mundo de la ficción, no mi amado, también pasa en el mundo real. También pasa en el mundo verdadero. Existe ese discernimiento y solamente lo puedo ver de una sola manera, por medio de la fe. Quien no tiene fe no puede aprender a tener discernimiento, porque como dice Pablo, eso le parecerá una locura. Es por ello que muchos se quedan en el conocimiento y no creen necesitar desarrollar el don de discernimiento. Es más, ni siquiera creen que lo hay. Se conforman con decir, sí, Señor, aquí estoy, sálvame, límpiame, y se acabó. Eso es, algunas personas no llegan ni siquiera a pedirlo. Creen que ya es suficiente con lo que tienen, pero nosotros hemos comprendido que si es un don, es porque lo necesitamos. Es porque si el Espíritu Santo decidió darlo, es porque es necesario que yo lo tenga y que ese don sea avivado en mí.
Y quien nace de nuevo busca al Espíritu Santo de Dios y entonces aprende. ¿Y qué nos ayuda el discernimiento? El discernimiento nos ayuda a consolar, nos ayuda a enseñar, nos ayuda a redarguir, nos ayuda a instruir en la verdad. Porque los proverbios en Isaías en el capítulo 5, verso 20 dice: hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. O sea, hay de aquellos. ¿Y usted cómo sabe que algo realmente es malo si no tiene el discernimiento espiritual? En estos días tuve la oportunidad de estar en un lugar donde venía licor. Yo le decía al propietario de aquel lugar que eso era malo. Entonces él me decía que los pastores también éramos malos. Entonces yo le decía que no juzgara a las personas porque él no conocía. Entonces él me decía: es que usted me está juzgando, usted me está diciendo que esto de vender el licor es malo. Yo le dije: no, jamás. Yo no lo estoy juzgando. Yo le estoy asegurando que esto es malo. ¿Sí? ¿Por qué le estoy asegurando que es malo? Porque todo lo que trae destrucción a las demás vidas va a traer destrucción para ti. La gente dice: no, es que yo vendo licor, pero yo no tengo la culpa. Aquí viene a tomar, yo no los obligo. Pero ¿cuánta gente va a dejar ir el sueldo de la semana? Deja familias enteras sin comer, llega a casa a golpear a la esposa, a los hijos y termina muchos heridos en el hospital y ni siquiera saben qué pasó. Entonces es malo. Y si no hay un discernimiento espiritual, la gente sigue viendo todo lo que ve a su alrededor como algo bueno. Es una buena opción de trabajo, me queda buena ganancia, yo no le estoy robando la plata a nadie. No es tan malo. Se necesita el discernimiento espiritual para vivir una vida correcta a la manera de Dios en la tierra. En nuestras palabras sería: hay de aquellos que creen siempre tener la razón, porque al ser el discernimiento un don, no lo tenemos en nuestras propias habilidades, pues es un regalo del Espíritu Santo. Debemos ir a la intimidad con Dios, buscar ser llenos de sabiduría, conocimiento y revelación para crecer en el discernimiento de su llamado y voluntad. Si es espiritual, debemos aprenderlo en el Espíritu. Y si lo vamos a aprender en el Espíritu, nuestro único maestro es el Espíritu Santo de Dios. Y entonces me es indispensable levantar una relación con el Espíritu Santo para tener esa revelación. En el libro de Jeremías, en el capítulo 23, a partir del verso 16, dice la Escritura: así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y cualquiera que anda tras la obstinación en su corazón dice: no vendrá mal sobre vosotros. ¿Por qué? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y lo oyó? Mire, es muy claro. No puedo aprender algo que yo no conozco. Es imposible. Yo no conozco el mundo espiritual. Yo no sé cómo se mueve. Solamente lo puedo conocer por medio del Espíritu de Dios que me enseña a mí, que me muestre, que yo lo pueda ver, que yo pueda discernir, que yo pueda mirar a una persona. Y es en el discernimiento del Espíritu Santo que usted puede decir: como que usted me está mintiendo. Como lo que estoy escuchando de su boca no es coherente en el mundo espiritual. Como verlo y decirle: no, usted no está mal, usted está bien. Ese tener el discernimiento espiritual viene de tener una relación con aquel que otorgó el discernimiento, que es el Espíritu Santo. Usted ya conoce qué es el discernimiento espiritual. Usted ya sabe cómo tener discernimiento espiritual, buscando la presencia de Dios, conociéndolo a Él, aprendiendo de Él, pero cómo mantener ese discernimiento espiritual, porque todo lo que usted no mantiene se acaba, se evapora, se va.
Dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Permaneced en mí. Nosotros debemos reconocer quién lo da y estar aferrado a quien lo da. Es como cuando usted sabe que necesita agua y hay en una sola parte, usted va a esa parte. Y yo creo que de ser posible procurar a construir una casa al lado de donde está esa fuente de agua, porque necesita el agua. Así es tener la revelación, el discernimiento, la sabiduría espiritual. Nosotros tenemos que comprender que tengo que tenerla conmigo. Nosotros somos expuestos a diario a estar totalmente separados de Dios, separados de su palabra, separados de quién es Él. Y no necesariamente por nuestros pecados. ¿Sí? Nosotros no estamos expuestos a estar separados de Dios solo por nuestros pecados, no. Nosotros estamos expuestos a estar separados por las influencias diarias que vienen sobre nuestra vida, que cada día son más convincentes y más destructivas. Cada día usted se convence mal de tomar el camino del mal y cada día ese camino es más destructivo y como no tiene discernimiento, usted se deja llevar. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento y no porque el Señor no lo quiera dar. Nosotros olvidamos que Satanás anda como un rugiente buscando a quien devorar y él no le va a dar tregua, no lo va a hacer. Dicen por ahí, si quieres vencer a tu enemigo, únete a él. No hay que unirse al enemigo para vencerlo, hay que conocerlo. Cuando uno mira los campeonatos, los partidos y todas esas cosas, las peleas de los boxeadores, ¿qué es lo que hace el contrincante en relación al contrincante? Lo estudia, lo mira, lo revisa, lo mira una y otra vez y otra vez. Entonces cuando yo no sé mucho de fútbol, pero al observar el movimiento yo me he dado cuenta que gritan en los partidos, márquelo. Tengo una hermana hermosa, maravillosa aquí en la iglesia que dice, muérdalo, pellizquelo, cuélguesele, pero no lo deje seguir. Entonces cuando yo entiendo que si lo vieran antes, entonces supieran, mira, él siempre patea por la derecha, no lo dejen entrar por la derecha, no lo dejen. Yo escucho que dicen que cuando mi esposo va a patear el balón es mejor no estar. Dice mi nuera, yo sufro cuando mi hijo está de arquero y el pastor está en el equipo contrario porque suelta unos balonazos. Dice, yo sufro. Entonces sufre porque conoce. Y eso pasa. Eso pasa si usted no tiene el conocimiento, tiene que conocer. Y usted no puede conocer a Satanás si no tiene un discernimiento, no puede conocer el mal. Nosotros tenemos que comprender que cada don que el Espíritu Santo de Dios nos dio a nosotros, nos lo dio porque nos era necesario. Nos era necesario avivarlo, nos era necesario activarlo. ¿Para qué? Para extender el reino de Dios en la tierra, para llevar luz y salvación donde quiera que estemos y para nosotros también ser salvos. Una persona sin discernimiento espiritual no progresa, cree todo lo que le dicen. Sí, es real. Sí, una persona que no tiene el discernimiento espiritual no puede caminar en pos del llamado. ¿Sí? En el discernimiento espiritual nosotros encontramos la sabiduría de Dios. Y cuando nosotros encontramos la sabiduría de Dios, reconocemos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y es entonces donde nosotros podemos cimentar una vida con un discernimiento que se fundamenta en la roca que es Cristo. Es decir, se fundamenta en el conocimiento de la palabra de Dios. Proverbios capítulo 2, verso del 1 al 5 y con eso terminamos. Si usted tiene alguna pregunta en casa, colóquela, escríbala, que en el amor del Señor estaremos contestando. Dice, hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo
estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Necesito recibir la palabra, necesito atesorar la palabra dentro de mí, necesito estar atento a lo que se me enseña y necesito buscar y escudriñar todo lo que Dios quiere enseñarme para crecer, para mantenerme, para tener el discernimiento. Quiere decir que si usted no anhela tener el discernimiento del Señor, pues no lo va a poder recibir. ¿Me hice comprender? O sea, es un don. Y al ser un don, usted tiene que quererlo tener. Puede ser como el don de interpretar lenguas, como el don de lenguas, como el don de profecía, el discernimiento también es un don. Entonces usted tiene que anhelar tenerlo y buscar al dador de ese don. Amén. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy bendecimos a todas las personas que nos miran por la internet en esta hora y en este momento, Señor. Declaramos que toda bendición viene de lo alto, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Señor, y que en este momento hay un pueblo, Señor, dispuesto y preparado para creer, crecer y levantarse en ti. Enséñanos, Señor, danos ese discernimiento que necesitamos para poder llamar a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno, y más en este tiempo, Señor, que en verdad el mundo ahoga, aflige, el mundo oprime, el mundo empuja y el mundo también destruye. Gracias, Señor. Yo reprendo todo espíritu inmundo de retaliación, odio, religiosidad, venganza. Bendigo a las personas que nos ven por la internet. Recuerden, somos el ministerio Cristo es la vida, no es un nombre, es una verdad. Día jueves 6 de la mañana tenemos oración por Google Meet. Día viernes, 7 de la noche, tenemos un tiempo de oración aquí en la calle Novena Norte, número 1149, barrio Santa Clara, día domingo, 9:30 de la mañana, tiempo de adoración y de exaltación a nuestro Señor. Continuemos con el reto bíblico. En verdad, en este momento estamos estudiando el libro de Job. Es realmente edificativo las enseñanzas que nuestro pastor Juan manda, que se las reenviamos a diario. A mí me han edificado, me ayudan a no pasar la lectura, sino a decir, bueno, ¿en qué me sirve? ¿Cómo me preparo en ello? Y bueno, mis amados, estamos viviendo tiempos maravillosos de la mano del Señor, tiempos difíciles sin Él. Un abrazo fuerte, bendiciones.